pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Han venido vientos y tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Muchas veces vino a mí el desaliento de dejar los caminos de Dios, y hasta el polvo de la tierra descendía, pero Dios siempre me levantaba. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Aleluya. Han pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Muchas veces vino a mí Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Nos unimos ahora a la segunda jornada de este retiro virtual y pues esperamos que se estén gozando tanto como nosotros nos estamos gozando, y pues queremos empezar nuevamente con un tiempo de adoración, exaltando al Señor, esperando que el Espíritu Santo les toque ahí en su hogar, aleluya, y pueda llenar sus corazones de ese amor, ese gozo que solo Él puede dar, aleluya.
De tal manera me amó, sí, Señor, que a su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, sí, Señor, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma de poder pagar, sí, Señor, el precio de su gran amor. Pero toda mi alma quiero dar, y por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí y le serviré. De tal manera me amó que a su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, sí, Señor, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma de poder pagar el precio de su gran amor, sí, Señor. Pero toda mi alma quiero dar, y por tu amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí y le seguiré. Al estar ante ti, sí, Señor, adorando frente al mar de cristal, y entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré, sí, Señor, a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder. La sabiduría suya es,
y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, digno de la gloria y el poder. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Al estar, dígale conmigo, ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Y digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, oh, digno de la gloria y el poder, y la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Te alabamos, Señor. Aleluya. Digno eres. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, una vez más, bienvenidos. Nos alegra tenerle una vez más con nosotros para gozarnos una vez más en la presencia del Señor. Quiero leerles un versículo de la palabra del Señor, y este está en Jeremías 33, versículo 3, y dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Dijo alguien: lo que yo sé es que no sé nada, ¿verdad? Y entre más sabemos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que menos sabemos y que necesitamos aprender más del Señor. Y Él es el único, ¿verdad?, que conoce todas las cosas, de manera que es el mejor maestro. Estamos estudiando acerca de la importancia de tomar decisiones correctas. Y eso quiere decir, ¿verdad?, de que podemos tomar también decisiones incorrectas, y eso trae consecuencias graves a nuestra vida. Y en este día estamos estudiando la historia del principio del ministerio o del reinado del rey Saúl, especialmente cuando el pueblo de Israel decidió pedirle rey a Samuel. Y hablábamos, ¿verdad?, de los errores que ellos cometieron al tomar la decisión de pedir rey. Y estamos viendo, ¿verdad?, de que el primer error que ellos cometieron fue que pidieron rey por intuición. Ellos presentían o tenían la sensación de que al morir Samuel algo malo iba a pasar, ¿verdad? Y esa fue la motivación que los movió a ellos a pedir rey. Número 2, ellos le dicen claramente a Samuel que ellos lo que quieren es, ¿verdad?, un rey para ser como las otras naciones. Ellos habían puesto la mirada en las otras naciones y querían ser como ellos. Tercero,
cometieron el error de precipitarse o adelantarse a la voluntad de Dios. Hicimos ya la primera parte. Hoy vamos a ver cómo cómo esta historia, cómo los errores de ellos aplican a nuestra vida también. Y cómo nosotros podemos cometer los mismos errores que cometió Israel. Y por ejemplo, el error número 1, ¿verdad?, de tomar decisiones por intuición o sensación o presentimientos, es cuando nosotros tenemos la sensación o el presentimiento que algo va a pasar. A veces tomamos decisiones porque sentimos que algo va a pasar, y especialmente algo malo, ¿verdad? Y tomamos una decisión basado en ese presentimiento. Y eso es un problema, porque estos presentimientos la mayoría de veces no tienen sustancia o no tienen fundamento. Se dice de que el 80% de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca pasan. Y a veces tomamos decisiones basadas en intuiciones o en presentimientos, y esos carecen de sustancia. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 13, dice así: dice el perezoso, el león está afuera, o el león está afuera, seré muerto en la calle. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, de que este personaje, este perezoso, tiene la intuición o el presentimiento de que hay un león en la calle y que si sale a la calle se lo va a devorar el león. Entonces, ¿verdad?, ¿qué tipo de sustancia o de verdad o realidad tiene este tipo de pensamientos? Ninguno, ¿verdad? Eso es algo, una presunción nada más, es un presentimiento y no es real. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones y nos movemos en la vida tomando decisiones basadas en algo que no es real, basados en supersticiones, ¿verdad? O a veces basado en lo que vemos, ¿verdad?, que a otros les ha pasado, y pensamos de que si hacemos lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Entonces, es importante, ¿verdad?, de que tengamos ese cuidado. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar de algo, ¿verdad?, que está pasando en nuestro tiempo. Yo no sé si ha pasado en algún otros tiempos, pero por lo menos, ¿verdad?, yo me doy cuenta que está pasando en nuestro tiempo. Y muchas personas confunden la intuición con la revelación. Y algunos dicen, sienten una intuición o sienten un presentimiento y creen de que es Dios que les está revelando algo. Y creen de que Dios, ¿verdad?, les está hablando de algo. Y algunos, ¿verdad?, se han hecho falsos profetas, ¿verdad?, porque se mueven bajo estos presentimientos o sensaciones, ¿verdad?, y no tienen nada que ver, son sin base, porque son cosas que ellos sienten, nada más son sentimientos del corazón y no de parte de Dios. Y a veces eso se vio cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y se levantaron en medio de ellos falsos profetas que les decían, ¿verdad?, no se preocupen, no construyan casas, no se casen en esta tierra, porque pronto nos regresaremos a nuestra tierra, a nuestra ciudad, Jerusalén. Y el Señor les dijo, yo no les he hablado, lo que ellos hablan es de su propio corazón, de las propias imaginaciones de su corazón. Entonces, cuando nosotros nos movemos así por intuición o por presentimientos o sensaciones o emociones, entonces estamos cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel cometió cuando pidió rey. Algunas de las cosas, a veces cuando sentimos ciertas sensaciones, a veces algunas de las cosas que lo alimentan son reales. Por ejemplo, ellos habían visto que el Samuel ya estaba viejo y pues ellos tenían el presentimiento de que pronto iba a morir. Entonces estaban anticipando a la muerte, ¿verdad?, de Samuel, y ellos querían un rey. Y entonces vemos que, ¿verdad?, eso no era muy real lo que ellos estaban pensando. Primero, porque Samuel no había muerto. Y segundo, porque se les olvidaba que Dios, ¿verdad?, tiene control de nosotros.
Entonces, así hay personas en nuestro tiempo, quería mencionar eso como un paréntesis, y hoy, ¿verdad? A través de la situación que el mundo vive, se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles y bueno, y predicadores y evangelistas, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad? Escuchamos lo que ellos dicen, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que están errados. Por ejemplo, uno, sin mencionar nombres, aunque quizás algunos lo sepan, ¿verdad?, uno de los profetas de nuestro tiempo o apóstol de nuestro tiempo, le ordenó a este virus que se parara allá en China, y que no saliera y lo dio por muerto. Y mire, ve, 2, 3 semanas después se ha regado por todo el mundo. Ahí nos damos cuenta nosotros de que hay mucho falso profeta que se mueve, ¿verdad?, por intuición o por sensaciones o por emociones. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de este espíritu, ¿verdad?, porque está ahí y de repente podemos tomar decisiones nosotros basados en este error, ¿verdad?, porque no tiene, como les decía, sustancia, ¿verdad?, solo la que nosotros nos formulamos, ¿no?, al ver las cosas. Entonces, no es la mejor manera de tomar decisiones. La segunda razón que el pueblo de Israel falló, en la segunda forma en la que ellos fallaron fue, ¿verdad?, porque ellos querían rey para ser como las otras naciones. Y eso también es un problema, ¿no? El querer imitar, como ya mencionábamos un poco antes, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos caer en la misma situación del pueblo de Israel de querer imitar a las otras naciones? Tomar decisiones por envidia o simplemente por que está de moda o porque todos lo hacen, y no es una buena razón, ¿verdad?, para hacerlo. El problema de tomar decisiones porque otros lo hacen es que nunca vamos a ser felices, porque siempre habrá algo nuevo, siempre habrá algo mejor y vamos a estar deseando y siempre cambiando y nunca vamos a tener estabilidad, nunca vamos a estar satisfechos. Si siempre seguimos, ¿verdad?, las modas, si siempre seguimos lo que, por ejemplo, como les decía en la mañana, si alguien compra un carro solo porque el amigo se compró un carro, y el amigo de él, ¿verdad?, tiene medios para comprarse otro carro después y el otro también quiere imitarlo, llegará un momento que terminará frustrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a poder mantener el ritmo de la otra gente. Entonces es importante, ¿verdad?, de que no tomemos decisiones nosotros basados en lo que otros hacen o en lo que está de moda, que es lo que se está moviendo, ¿no? Antes, ¿verdad?, cuando el Señor dejó su iglesia, Jesús mismo, ¿verdad?, él nunca tuvo un templo, él nunca tuvo un lugar donde predicar. Siempre anduvieron, ¿verdad?, moviéndose de un lado para otro. La iglesia primitiva, ¿verdad?, sus iglesias eran como lo estamos haciendo hoy en casa, con la excepción de la tecnología. Ellos se movían de casa en casa alabando y adorando al Señor. Entonces, pero hoy, ¿verdad?, se ha vuelto de moda las mega iglesias, las iglesias con luces y bastante atractivo, ¿no? Y si nosotros comenzamos a poner la mirada en esas cosas, jamás vamos a encontrar estabilidad y satisfacción en nuestro ministerio o en nuestra vida. San Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Como el Señor nos advierte, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos, ¿verdad?, que el Señor nos advierte a través del apóstol Juan de que no pongamos la mirada en el mundo, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque son perecederas, son vanas. Todo lo que usted ve en el mundo es perecedero. Por ejemplo, la belleza, la juventud, todo eso va a pasar. Todo lo que usted ve, ¿verdad?, los edificios, la tecnología,
todo eso se va a terminar un día. No podemos poner, ¿verdad?, nuestra mirada en esas cosas y mucho menos tomar decisiones basadas en las cosas que nuestros ojos ven. Porque el ojo nunca se va a saciar de ver, nunca se va a llenar de ver, siempre va a querer tener algo más. El tercer error que Israel cometió al pedir rey fue el precipitarse. Entonces, cuando nosotros nos precipitamos, lo que estamos haciendo es adelantarnos a la voluntad de Dios. Y les decía en la mañana que en la voluntad de Dios nosotros estamos seguros, porque dice su palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Un predicador dijo, yo preferiría estar con Dios en medio del mar que solo en tierra firme. O sea, hay más seguridad en la presencia y la voluntad de Dios que en otras cosas. Entonces necesitamos movernos en la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel, en esta ocasión que le pide rey a Samuel, deciden ellos moverse o precipitarse a la voluntad de Dios. Y más tarde, en el próximo servicio, vamos a expandir un poquito más los errores que ellos cometieron. Pero nosotros, cuando nos adelantamos a la voluntad de Dios, cometemos errores. Por ejemplo, les decía, ¿verdad? Como el obtener un carro, ¿no? Todo tiene su tiempo. Si alguien en esta hora me está viendo y desea tener un automóvil y no lo tiene, todo tiene su tiempo. Si nosotros sabemos esperar, si nosotros le pedimos al Señor y sabemos esperar, entonces su tiempo va a llegar. Pero muchas veces nos precipitamos y lo sacamos a crédito y después terminamos en problemas. Tenemos que tener 2, 3 trabajos para poder pagar este carro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos adelantamos a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos adelantemos a su voluntad, porque su voluntad es agradable y perfecta. Y nuestra voluntad nos va a llevar al fracaso. En otra forma que nos podemos adelantar nosotros es en el matrimonio, ¿verdad? Muchas veces, bueno, nosotros ya pasamos por eso y los jóvenes todavía están en esa lucha y algunos sienten, ¿verdad?, de que ya los dejó el tren y pues se quieren casar con lo primero que encuentren porque sienten que el tiempo ya ha pasado para ellos. Pero en realidad no es así. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Y si nosotros lo honramos a Él, esperándolo, ¿verdad? Entonces Él nos va a honrar dándonos, ¿verdad?, algo bueno para nosotros. Porque todo lo que Dios da es bueno. Y bueno, cuando vemos en el tema del matrimonio, cuando vemos las encuestas, ¿no?, que nos dicen que más del 50% de los matrimonios en nuestro tiempo terminan en divorcio, hay que alarmarnos, hay que ver por qué. Y una de las razones es porque muchos se casan con la persona equivocada por no saber esperar. Por ejemplo, yo, y perdonen que les hable de mi vida, casi quizás no es bueno hacerlo, pero lo voy a hacer para que todo el mundo sepa, ¿no? Yo me casé a los 25 años y yo quería casarme antes, ¿verdad? Yo creo que desde que tenía 12 años yo ya quería casarme y estaba en El Salvador. A los 15 años me vine para esta nación y después estando en Virginia, yo me quería casar a los 16, a los 17, a los 18, a los 20, a los 21, a los 22. O sea, yo quería casarme, pero ¿sabe qué? Si me hubiese casado fuera del tiempo de Dios, no tendría la bendición que hoy tengo. Entonces, cuando nosotros sabemos esperar en Dios a su tiempo, Él nos va a llevar al lugar perfecto, al lugar de la bendición. No tenemos que hacer nada. Recuerdo cuando yo estaba soltero, nos decían en la iglesia, vamos a ir al campamento de jóvenes y quizás ahí van a encontrar una novia. O vamos a ir a la convención de jóvenes porque quizás ahí va a encontrar su novia.
Y yo iba al campamento, y yo iba a la convención de jóvenes, y iba a esta reunión, y iba a la otra reunión con el fin de ver si encontraba a mi esposa. ¿Y sabe qué? Así como me iba, es más, venía peor. Porque en vez de haberme gozado, venía desilusionado porque yo iba con el fin de buscar a mi esposa. Y bueno, entonces un día un amigo vino de Honduras y me invitó a una iglesia muy pequeña de aquí de Baltimore. Y pues a mí no me llamaba la atención porque aquí en esta iglesia no habían jóvenes. Solo habían como unas 3 o 4 familias y ya todos casados y señores ya. Entonces a mí no me llamaba la atención venir a este lugar, pero a él insistió en que yo lo trajera. Y bueno, cuando yo vine, ese día encontré a la que hoy es mi esposa. Entonces, hoy digo yo, valió la pena esperar. Valió la pena esperar. Entonces, si nosotros esperamos en la voluntad de Dios, Él nos va a dar exactamente lo que Él tiene para nosotros. Él nos va a dar algo maravilloso. Entonces, necesitamos nosotros aprender a esperar en Dios. El pueblo de Israel, si nosotros nos imaginamos Dios siendo un padre amoroso, siendo un padre sabio, ¿usted cree que Dios, y un esposo sabio para Israel, usted cree que Dios iba a dejar todo al azar, iba a dejar todo así en el aire al morir Samuel? No, Dios ya tenía un plan para ellos, pero ellos al precipitarse cometieron un error y, como decíamos en la mañana, ofendieron a Dios. Y lo vamos a ver un poquito más después. Pero cada una de estas decisiones, y si buscamos, ¿verdad? Podríamos encontrar más razones, más errores, más motivaciones que ellos tuvieron para cometer este error de pedir rey anticipadamente. Pero bueno, nos estamos limitando a 3. Pero cuando analizamos cada una de estas decisiones, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el pueblo estaba equivocado y que ellos, al precipitarse o al moverse, ¿verdad?, bajo ese instinto, ¿verdad?, de presunción, ellos llegaron a creer que Dios como que no tenía cuidado de ellos, ¿no? Esta desesperación, lo que sea que los movía a ellos, ¿verdad? Los hizo creer dentro de ellos que Dios no tenía cuidado de ellos. Y muchas veces nosotros, cuando tomamos decisiones precipitadas o cuando tomamos decisiones por intuición, o porque otros lo hacen, como que estamos diciéndole a Dios: Señor, tú no tienes cuidado. Como cuando los discípulos estaban en medio en la barca y el viento los estaba azotando y Jesús estaba dormido dentro de la barca. Y después de pelear por un tiempo con el mar y con el viento, ellos fueron donde el Señor y lo despertaron y dicen: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y ellos estaban equivocados porque Dios sí tenía cuidado de ellos. Y muchas veces, hablando en el tema del matrimonio, yo en ciertos momentos pensé que Dios no tenía una persona para mí. Quizás tú estés pensando que Dios no tiene una persona para ti, pero ¿sabes qué? Estás equivocado. Yo estaba equivocado, el pueblo de Israel estaba equivocado cuando ellos creyeron de que Dios no tenía ya un plan para ellos, porque Dios tiene un plan para nosotros. Creer que Dios no tiene cuidado de nosotros es un grave error. Otra de las razones, ¿verdad?, que pasa cuando tomamos estas decisiones es que nos hace creer que nosotros sabemos mejor que Dios lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Cuando tomamos decisiones así, precipitadas, o cuando tomamos decisiones por lo que nuestros ojos ven, por intuición o presentimientos o sensaciones, lo que estamos diciendo es que le estamos diciendo al Señor que nosotros sabemos más que Él. Con nuestra actitud. Quizás no nos atreveríamos a decirlo con palabras, pero con nuestra actitud le estamos diciendo al Señor que nosotros sabemos mejor, que nosotros sabemos lo que nos conviene y que nosotros sabemos cuándo nos conviene. Es como un joven le dijo al Señor: Señor, si tú no me das una novia hoy,
ya no vuelvo a la iglesia. Eso es como decirle al Señor, Señor, yo sé mejor. Yo sé lo que me conviene y lo que me conviene es tener una novia hoy. O, hablando del carro, ¿verdad? Señor, yo sé lo que me conviene y lo que me conviene es tener un carro hoy, o tener una casa nueva hoy, o ser rico hoy. ¿Y sabe qué? No es correcto eso, porque nosotros no sabemos más que Dios. Y la mayoría de nosotros, de veces que tomamos este tipo de decisiones, es cuando estamos faltos de fe. Cuando nosotros nos movemos por intuición, cuando nosotros nos movemos precipitadamente o porque otros lo hacen, lo que tenemos que reconocer nosotros es que estamos faltos de fe. ¿Verdad? Y cuando tenemos falta de fe, necesitamos ir a la palabra del Señor. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Mire qué bonito. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bonito, ¿no? Es confiar en este Dios. En este Dios, mira, que tiene un plan perfecto. Les decía en la mañana, nosotros ni siquiera pensábamos, ¿verdad? Cuando no existíamos, no pensábamos en estar aquí y aquí estamos. El Señor nos tiene en este lugar. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 31 nos dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, y cuando yo, ¿verdad?, pienso que cuando la palabra menciona en esta parte, cuando dice los gentiles, está hablando de los incrédulos. Entonces, si le cambiamos la palabra gentil por incrédulo, porque los incrédulos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, Dios ya sabe de lo que tú necesitas. El Señor, como un buen padre, no nos va a dar a nosotros todo lo que nosotros queremos, pero nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para vivir bien. ¿Y para qué más? Para cumplir con el propósito por el cual Él nos tiene aquí en la tierra. Hay personas que sienten que Dios los ha llamado, pero necesitan ayuda de alguien. Necesitan pedirle a alguien que les ayude. Y eso es incorrecto, porque si Dios te llama, Él va a proveer los medios y todo lo que tú necesitas para realizar la misión por la cual Él te ha llamado. Entonces, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dicen, no se afanen, no se desesperen, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya lo sabe. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué precioso, ¿no? Lamentablemente nosotros en nuestra desesperación, en nuestra impaciencia, nos salimos de la voluntad de Dios a buscar cosas que no convienen. Recuerdo un amigo, yo lo conocía cuando él estaba enfermo, pero este amigo estaba perseverando en el Señor. Y él, pues, yo no sé, no éramos muy amigos en ese tiempo, pero quizás dentro de él le pedía una esposa al Señor y la esposa no llegaba. Y pues un día apareció una mujer en la calle y lo enamoró, una mujer, según me contó, ¿verdad? Era una mujer bellísima y lo enamoró y se lo llevó para otro estado. Se me olvidó el estado, pero lo llevó para otro lugar. Y ¿sabe qué? A los pocos meses regresó, pero regresó él enfermo. Esta mujer había sido enviada por el enemigo y esa mujer tenía una enfermedad y se la transmitió a él y regresó enfermo, y todo por no esperar. Cuando nosotros no esperamos en Dios, nos vamos a casar con la persona equivocada. Vamos a tener la casa equivocada. Vamos a tener
el carro equivocado. Todo va a ser un trastorno en nuestra vida por no saber esperar. Y el Señor nos dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros primero buscamos, ¿verdad?, las riquezas, primero buscamos la casa, primero buscamos el carro, primero buscamos la muchacha, o la muchacha busca el muchacho y se casa, y después le pide dirección al Señor. Y después le dice al Señor, Señor, ayúdame. Ya leímos, ¿verdad?, en la mañana acerca del pueblo de Israel. El Señor le dijo, ustedes me han pedido rey, yo les voy a dar rey, y este rey los va a oprimir. Y cuando ustedes me pidan ayuda, yo no voy a oírlos. Entonces, es necesario, es alarmante saber que como cristianos, muchas de nuestras decisiones las tomamos basados en conceptos erróneos, como estos tres, ¿verdad?, que ya mencionamos, pero también, ¿verdad?, tomamos decisiones basadas en el miedo o el temor. Como leíamos, ¿verdad?, en Proverbios capítulo 22, versículo 13, dice el perezoso, el león está afuera, o está afuera, seré muerto en la calle. Entonces, este perezoso, ¿verdad?, no sale a la calle porque tiene miedo que en la calle va a estar el león y lo va a devorar. Entonces, se queda en casa, no busca trabajo, no busca comida, no busca nada por el miedo. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Cuando el Señor llama a Moisés y le dice que vaya a liberar su pueblo que está en Egipto, Moisés tiene miedo y le dice, y se excusa, ¿verdad?, y le dice, Señor, yo no puedo ir porque yo soy tartamudo, porque yo no sé hablar. Entonces vemos que el miedo, ¿verdad?, estaba apoderándose de Moisés. No sé qué él se imaginó. Acuérdense que Moisés, cuando se fue huyendo de Egipto, es porque había matado a un egipcio. Y quizás, ¿verdad?, él temía de que al regresar, ¿verdad?, iban a saldar cuentas con él. Pero cualquiera que sea la razón, ¿verdad?, nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener cuidado de no tomar decisiones por miedo o temor. Y muchas veces como cristianos nuestras decisiones están basadas en estos conceptos erróneos. Otro concepto por el cual nosotros nos equivocamos al tomar decisiones es el orgullo. Y el orgullo en este sentido estamos hablando acerca del exceso de confianza. Cuando nosotros nos sentimos, en cierta ocasión me contaba un pastor que un joven se convirtió al Señor en Honduras. Y era tanta su emoción y se sentía tan fuerte él espiritualmente que decidió ir a predicar a los lugares de prostitución. Sintió él en su corazón, ¿verdad?, en su emoción, sintió que él estaba preparado, que él era capaz de ir a predicarle a estos lugares sin afectarse. Pero ¿sabe qué? Fue a predicar y se quedó en esos lugares. Porque el exceso de confianza es un problema. Cuando nosotros tenemos exceso de confianza, vamos a ver todo esto en detalle después, pero cuando nosotros tenemos exceso de confianza, eso nos ciega el entendimiento y no podemos anticiparnos y no nos damos cuenta de que podemos fracasar, ¿verdad?, porque nos sentimos tan confiados, nos sentimos tan tranquilos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, tomamos decisiones de esa manera, vamos a cometer graves errores. Ya vamos a ver un poquito más, ¿verdad?, acerca de las consecuencias de todo eso. Pero el siguiente concepto por el cual muchas veces tomamos decisiones erróneas nosotros es por ignorancia. A veces nos movemos y hacemos cosas sin saber. En cierta ocasión me preguntó un joven, me dice, hermano, ¿y qué va a pasar con los mayas y con los incas y con todas estas gentes que existieron antes de nosotros, que nadie les predicó la palabra? Y bueno, es difícil contestar algo que usted no sabe. Pero le dije yo, no sé qué va a pasar con ellos, pero la realidad es que a ellos nadie les enseñó la brujería, nadie les enseñó la astrología y ellos lo practicaron, ellos lo aprendieron. ¿De dónde lo aprendieron?
no se sabe. Así como ellos aprendieron la brujería, podrían haber aprendido de Dios, ¿verdad? Y entonces no sabemos qué va a pasar, cómo Dios lo va a juzgar. Dice la Biblia que el que peca sin ley va a ser juzgado. Entonces, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos que el hacer las cosas por ignorancia es nuestra culpa. Porque nosotros tenemos una Biblia que nos dice todas las cosas. Y una persona que no lee la palabra del Señor no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, no conoce su voluntad. Entonces hace cosas que no debe hacer, pero el error está en que no se prepara con anticipación. Y bueno, y diría alguien, pues, ¿qué pasa con una persona que no sabe leer? Si nos metemos en ese camino, ¿verdad?, profundo, no vamos a encontrar salida después. Pero todo mundo sabe, aunque no sepa leer, todo mundo sabe el bien y el mal, porque el bien y el mal está escrito en la tabla de nuestros corazones. Sabemos cuál es lo bueno, cuál es lo que nos conviene. Sabemos, ¿verdad? Si una persona no sabe leer, puede buscar a alguien que le lea la Biblia. Puede ir a una iglesia que le prediquen. Dice la palabra que del oír viene la fe y del oír por la palabra de Dios. Pero, ¿verdad? Tiene que buscar alguna manera. Entonces, la ignorancia llega hasta donde nosotros queremos. Entonces, cada una de estas decisiones erróneas tiene su origen, como les decía, en la falta de fe en nuestro Dios. Cuando nosotros perdemos la fe, es como perder la luz, es como perder la vista. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver. Necesitamos la luz de Dios. Necesitamos la luz de la palabra. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, ella alumbra nuestro camino. ¿Y quién con una luz tropezaría? Bueno, imagínese usted, si nos equivocamos, le he estado repitiendo, ¿verdad?, que hay una encuesta que dice que cada persona toma más o menos 35,000 decisiones por día. Y usted va a decir, eso es ridículo. Esa es una encuesta, ¿verdad? Y bueno, para decir que no es cierto, tendríamos que hacer otra encuesta nosotros para, ¿verdad?, debatir ese tema. Sin encuesta, solo por el hecho de que nosotros decimos que algo no es, estamos equivocados. Ese es orgullo. ¿Verdad? Tendríamos que hacer otro estudio nosotros para probar, ¿verdad?, que este estudio está errado. Entonces, como no estamos haciendo eso y no tenemos la capacidad de hacerlo, vamos a basarnos en eso. Entonces, si de estos 35,000 decisiones que nosotros tomamos por día, si nos equivocamos la mitad de veces, imagínense, si el 50% de las veces acertamos y el 50% de las veces nos equivocamos, nos estaríamos equivocando 17,500 veces por día. Esto es alarmante. O sea, ¿y sabe qué? El Señor dijo, ¿no?, que con ver pecamos. O sea, todo mundo peca. El apóstol Juan dice que si nosotros decimos que no pecamos, ¿verdad?, hacemos mentiroso a Dios. ¿Verdad? Porque todos somos pecadores, de alguna manera o de otra, pecamos nosotros. Necesitamos, ¿verdad?, entender que podemos equivocarnos, pero si nosotros aprendemos, ¿verdad?, de la palabra del Señor, aprendemos lo que estamos hablando, entonces vamos a equivocarnos menos, y especialmente en las decisiones grandes, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos cambiar urgentemente, ¿no? Tantos errores no podemos cometer nosotros. Necesitamos cambiar, sabiendo nosotros especialmente que cada decisión que tomamos tiene consecuencias, ya sea buenas o malas. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a tomar buenas decisiones, que el Señor nos ayude a aprender de su palabra. Más tarde vamos a aplicar y vamos a ver las consecuencias de tomar estas decisiones erróneas. Así que viene lo bueno, las consecuencias de estas decisiones equivocadas que nosotros cometemos. Acuérdense, el tema es la importancia de tomar decisiones correctas. Para tomar decisiones correctas necesitamos ver las decisiones equivocadas, porque nos equivocamos más que lo que hacemos bien. Pero que el Señor nos ayude
en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra es fiel y verdadera y más cortante, mi Dios, que una espada de dos filos. En esta hora te damos las gracias porque nos permites, mi Dios, el privilegio, nos das ese honor, mi Dios, de ser partícipes de tu palabra. Oh Dios, gracias, Señor, por lo que están oyendo. Gracias por lo que se han unido, mi Dios, a este retiro, Señor. Bendecimos su vida, Señor amado. Yo sé que tú, mi Dios, nos pagarás, Señor, al 100 por 1 lo que estamos haciendo, Señor. Gracias te damos. Bendecimos a aquellos que se unieron por primera vez hoy, aquellos que se van a unir, mi Dios, en los días que faltan. Los bendecimos desde ya, Señor. Aquellos que no sienten el deseo de buscar tu rostro, mi Dios, te pedimos que pongas en ellos ese sentir, Señor, ese deseo ardiente de buscarte, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, nos vemos a las 3 otra vez. Dios les bendiga.